Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra clase de teología, bienvenidos a nuestra clase de Mariología. Llevamos unas cuantas semanas, ya casi 3 semanas, estudiando, tratando de comprender un poquito más nuestra fe, concretamente nuestra fe en la Santísima Virgen. Felicito a todos y saludo a todos. Es un placer para mí verlos acudir a nuestras clases, prestar tanta atención, hacer preguntas. Estoy pues la verdad que muy contento de poder comunicarme con ustedes y de poder compartir un poquito con ustedes, porque también ustedes comparten mucho conmigo, también ustedes dan sentido a mi sacerdocio. Por supuesto que Dios es el que da sentido a mi sacerdocio, pero también ustedes con esa actitud tan bonita son ustedes para mí un muy buen influjo. Muchísimas gracias por sus oraciones, gracias por sus saludos, gracias por todo lo que hacen por mí. Vamos a dedicar nuestro día de hoy a las apariciones marianas. Pero estamos en teología, entonces vamos a estudiar las apariciones marianas teológicamente. Vamos a estudiar teológicamente el hecho de la aparición mariana. No voy a dedicarme a hablar de cada una de las apariciones, de la historia y de los pormenores de cada una de las apariciones, porque me resulta imposible, ¿verdad? Y porque además no es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es darles un sentido teológico, ¿verdad? Y un estudio teológico a el hecho de las apariciones. Bien, me han hecho un montón de preguntas, Tengo aquí, alguien me preguntó sobre qué significa o qué simboliza esos 1260 días del Apocalipsis, ¿verdad? En que fue guardada la mujer hasta que llegara el momento. Realmente no tenemos una respuesta para eso, ni yo, ni nadie, absolutamente nadie. El lenguaje del Apocalipsis es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Y está un poquito fuera de nuestro alcance el querer. Hay muchas teorías, hay muchas cuentas y tal, pero realmente no podemos decir qué significa ese 1260. Lo siento muchísimo mi ignorancia, pero bueno. También me ha preguntado alguien por qué cada día tenemos diferentes misterios en el rosario, por qué los lunes son los misterios, no sé, gozosos, y por qué los martes los dolorosos, y por qué los miércoles. Bueno, es una distribución no del todo aleatoria, pero es una distribución para que estén todos los misterios. Por supuesto, el domingo es de resurrección, ¿verdad? Son misterios gloriosos. ¿Por qué? Porque celebramos cada domingo la resurrección. Por supuesto, el viernes son misterios dolorosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque celebramos la pasión del Señor en un viernes. Los demás han ido un poco, no tienen un gran fundamento, se han distribuido, ¿verdad? Empezamos con los misterios gozosos, luego venían iban en orden un poquito lunes, martes y miércoles, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Ahora, con la introducción de los misterios luminosos, el jueves ha pasado a ser luminosos, que además coincide muy bien porque jueves es día eucarístico, día de la institución de la Eucaristía, y uno de los misterios es justamente eso, la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Y así tenemos pues prácticamente todos los misterios. Alguien, ¿qué más? Alguien me preguntó también un poco preguntas de todo, que si se pueden hacer bautizos, si son válidos esos bautizos que se hacen rápido y de carrera en el hospital, son mucho más que válidos, a veces son muy necesarios y son muy buenos. Cuando un niño, cuando un baby está en peligro de muerte, lo puede bautizar cualquier persona, no solo cualquier católico, cualquier persona puede bautizar a alguien. ¿Ok? Sí, tres pequeñas condiciones para bautizar, ¿verdad? Cualquier persona, incluso un protestante, incluso un islámico, incluso un no creyente puede bautizar a un niño con 3 pequeñas condiciones, ¿verdad? Primero, que lo haga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, que lo haga con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y tercero, que lo haga con agua, ¿verdad? Esas 3 condiciones, el bautismo es válido y no hay que rebautizar al niño. Ese bautismo fue su incorporación a Cristo, fue su incorporación a la Iglesia. Lo que después hay que hacer es, cuando ya tengan tiempo y con la bendición de Dios que el niño vaya bien, registrarlo en la Iglesia, ir
a la secretaría y decir, mire, tuvimos un bautismo de emergencia y lo hicimos tal fecha, estos fueron los padrinos o no hubo padrinos, etcétera, etcétera. Y se da la opción, lo cual es muy recomendable, que el niño venga a recibir los otros ritos, no solo el rito del agua, sino que venga a recibir las crismaciones que se hacen también en el bautismo, ¿ok? Y hacer las renuncias por boca de los padres y de los padrinos. Pero sí es posible. Yo tengo, tengo otro amigo que es pentecostal, que es catedrático aquí en la Universidad de Fuller, y su esposa es enfermera. Es enfermera en Huntington Hospital, y cuando hay algún niño católico que está en riesgo, ella sabe que puede hacerlo y los bautiza. ¿Verdad? Cuando está en riesgo, lo bautiza el niño. Y lo hace, por supuesto, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y con intención de hacer lo que hace la Iglesia. Me han preguntado sobre la imposición de las manos, si se les puede imponer las manos a las personas. Bueno, esto depende de las disposiciones que haya dado el obispo en cada lugar. Yo no conozco las disposiciones de todos los obispos de todas las diócesis del mundo. La imposición de las manos es válida, la imposición de las manos es posible, la imposición de las manos es un rito y una tradición que se ha tenido dentro de la Iglesia, pero en cada lugar, cada obispo, a veces en naciones, cada conferencia episcopal da unas normas precisas. Por ejemplo, aquí en Los Ángeles se puede hacer imposición de las manos, ¿verdad? Pero sin tocar a la persona. Puedes imponer la mano, por así decir, desde lejos. Puedes rezar por la persona más o menos a esta distancia, ¿verdad? Poner las manos a esta distancia de la persona sin tocarlo, para que se eviten cualquier tipo de confusión o de cosas, ¿verdad? Eso es lo que se puede hacer. El laico. Los sacerdotes sí tenemos permiso de imponer las manos en las cabezas. Aquí nuestro arzobispo ha pedido eso, que los sacerdotes sí pueden imponer las manos tocando la cabeza de las personas, y que los laicos pueden hacerlo, por así decir, a distancia. Nos han pedido también que solo impongamos la mano en las cabezas. ¿Por qué? Pues porque ha habido excesos algunas veces. A veces se dice, por favor, impóngame la mano donde me duele, y a lo mejor le duele aquí en la espalda, pero a lo mejor le duelen partes que son más privadas, y pues claro, ahí puede haber cosas que no son correctas. Pero la imposición de las manos es un signo externo, ¿verdad?, de esa comunión con Dios y comunión con el Espíritu Santo. No es porque mis manos tengan un especial valor o porque mis manos tengan una especial poder, no, Dios puede utilizar y puede transmitir su gracia a través de ese símbolo tan histórico y tan maravilloso. ¿Qué más me han preguntado? Me han preguntado qué es eso de la economía de la salvación. Lo he dicho en algunas clases, qué es la economía de la salvación. La economía de la salvación quiere decir el plan de Dios de salvar a los hombres. Oikumene quiere decir cuidar de los asuntos de la casa. Cuidar de los asuntos de la casa. Cuando hablamos de economía, propiamente en el sentido más etimológico, en el sentido griego de la palabra, quiere decir eso. Dios que se preocupa en los cuidados de su propia familia, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de economía de la salvación, estoy yendo muy rápido porque veo que el reloj se va rapidísimo y tengo un montón de cosas que decirles. Perdón si no soy tan específico y no me extiendo más. Pero entonces, economía de la salvación quiere decir el programa, el diseño que Dios tiene, el plan que Dios tiene para salvar a la humanidad, que va desde la creación, los profetas, etcétera, hasta su Hijo Jesucristo. También me preguntaron sobre la Virgen del Rosario de San Nicolás en Argentina, que si era una devoción aprobada. Yo realmente no tenía conocimiento, le respondí a la señora que lo siento muchísimo, no tengo conocimiento de ese lugar, yo no tengo conocimiento de todas las... Me ven cara de listo, ¿verdad? Pero no soy tan listo como parezco. Entonces no tengo conocimiento de todas las cosas y de esta concreta aparición no tengo conocimiento, pero me dejó picado. Entonces, después de que me preguntó y respondí que era ignorante, investigué un poquito y hay aprobación, existe una aprobación diocesana. El obispo de la diócesis ha aprobado esa aparición. Ya veremos, explicaremos ahorita y explicaremos qué quiere decir cuando un obispo aprueba una aparición. Explicaremos qué quiere decir. Bien. Alguien me ha preguntado una pregunta que jamás se me había ocurrido, pero bueno, ustedes tienen una capacidad muy grande de cuestionar y eso es muy bueno. Me preguntaron que por qué no hay cuadros de María de viejecita.
¿Por qué siempre tenemos María de jovencita, verdad? Y yo, la verdad, tampoco, nunca se me había ocurrido. Bueno, pues lo primero que te puedo decir es que los cuadros, pues son eso, cuadros de artistas. Los artistas no vieron nunca a la Santísima Virgen, entonces no saben si envejeció o no envejeció. Los evangelios no nos dicen si envejeció o envejeció, ¿verdad? Los evangelios, el dogma más bien nos dice que terminada su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. No nos dice si murió o no murió, y no nos dice si terminó su vida terrena a los 38 años, a los 40 años, a los 50 años, a los 60 o a los 80. Me hace una reflexión muy buena esta persona que me preguntaba, dice, ¿no será que María no envejeció porque el envejecimiento, la corrupción del cuerpo es fruto del pecado original? Muy buena reflexión evangélica, reflexión teológica, muchísimas felicidades, ¿verdad? Sí, podría ser eso, pero no tenemos constancia. Como explicamos cuando vimos sobre la Inmaculada Concepción, María no sufrió el pecado original, pero no tenemos, disculpen, pero no tenemos conocimiento de los efectos del pecado original en ella. La muerte, el envejecimiento, el dolor, etcétera, etcétera. Bien, y por último otra pregunta también súper interesante, que si María tiene omnipresencia, si María está presente en todas partes. Bueno, la respuesta así breve y clara es que no, María no está presente en todas partes, solo Dios está presente en todas partes. María no está presente en todas partes, María tiene una individualidad, ¿verdad? Y no puede estar presente en todas partes. Estando al entrar a la bienaventuranza celeste, al entrar al cielo, al entrar a la vida eterna, a la gloria eterna, María entra en visión, en lo que llamamos la visión beatífica, entra en visión directa de Dios. Visión directa, que quiere decir conocimiento de Dios. No es que abarquemos a todo Dios, ni siquiera en el cielo lo podemos abarcar, y ni siquiera la Virgen María puede abarcar a todo Dios, pero esa visión de Dios nuestro Señor, esa visión beatífica, hace que nuestro conocimiento de las cosas sea grandísimo. Y en Dios conocemos un montón de cosas. Y sí, podemos conocer las necesidades. María, los santos, pueden conocer de alguna manera las necesidades de muchas personas. ¿Ok? ¿Por qué María sabe que si no está presente? Y me suena muy buena reflexión esta persona. ¿Por qué María, si no está presente, entonces conoce las peticiones de tantas personas en tantos lugares diferentes? Bueno, pues es por eso, porque está en comunión con Dios nuestro Señor, porque parte del gozo eterno, esto sería para todo un curso, ¿verdad? Un curso de escatología, sobre las verdades últimas, la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, la explicación teológica de esas verdades últimas. Pero bueno, en resumen podemos decir eso, ¿no? La parte de la gloria es, una parte de la gloria es el gozo eterno de Dios, y otra parte de la gloria es el conocimiento de Dios y en Dios de las cosas. No tenemos un conocimiento como Dios, pero sí tenemos un conocimiento muchísimo más grande. ¿Ok? Bueno, creo que son un poco las preguntas que me hicieron y ya contesté. Vamos a pasar a este tema de las apariciones marianas. Bien, el primer punto que vamos a ver, otra cosa, perdón, disculpen, hay varias personas todavía que no saben que los apuntes, que tenemos apuntes para las clases. Quizás son personas que están viendo el programa diferido, que no lo están viendo por el Facebook o algo así, pero en mi página de Facebook, Pater Tito, pueden ustedes acceder tanto a las clases en directo como a las clases en diferido. Pueden tomar todas las clases, ¿verdad? Y pueden acceder también a los apuntes. Me preguntaba esta persona, padre, las páginas esas, ¿de qué libro es? ¿Y cuánto cuesta el libro? No es de ningún libro, son de mis apuntes personales y no cuestan nada. Las he puesto a uso común sin ningún costo, por supuesto, ¿verdad? Me da mucho gusto poner a disposición de ustedes. Bien, entonces ahí están. También acabamos de meter al inicio de la clase, acabamos de meter 3 anexos para esta clase. 3 anexos, no he querido ponerlos junto con los apuntes porque son un poco largos y va a ser mucho, pero están separados. Espero que puedan entrar en ellos por el link que les pusimos. Son 3 anexos de 3 documentos. Los 3 documentos son documentos de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
que es una congregación, que es una institución, ¿verdad?, dentro de la Iglesia Católica que ayuda al Papa. Es como así, por así decir, un ministerio del Papa, ¿sí? Así como un presidente tiene gente que le ayuda, tiene el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Comercio, el ministro de Agricultura, el ministro de Educación, el ministro de no sé qué, pues el Papa también tiene unos ministros. Esos ministros y ministerios se llaman congregaciones. La más importante de todas es esta, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, les he puesto 3 documentos que vamos a utilizar, ¿verdad? Y que pueden ustedes después leer. Todo lo que voy a decir ha sido sacado prácticamente de estos 3 documentos oficiales de la Iglesia. De nuevo y repito, no son cosas mías, es la teoría del Padre Roberto. No. Ustedes pueden ir viendo esos documentos y verán que es algo que enseña la Iglesia, no son cosas mías. Bien, apariciones. Primer punto que vamos a ver en esto de las apariciones marianas. Primer punto, vamos a explicar un poquito lo que es la revelación pública y lo que son las revelaciones privadas. Revelación pública y revelaciones privadas, revelación con mayúscula, digamos, y revelaciones con minúsculas. Hay uno de los primeros cursos que se dan en las clases de teología, el primero se da siempre introducción a la teología y el segundo curso se llama teología fundamental. Y es justamente para fundamentar toda la teología, para fundamentar el acto de fe, el acto de fe en la revelación, y se explican los conceptos de revelación, de fe, o sea, para decir, todo lo que vamos a estudiar después tiene sentido, todo lo que vamos a estudiar después es inteligible, todo lo que vamos a estudiar después no es como si fuera cuentos. Es inteligible y es digno de creer y puedo con mi mente y con mi razón acercarme a ello. Okay, eso es la teología fundamental. Claro, yo lo voy a explicar en una página, ¿verdad? Lo que es un curso de todo un año. Pero bien, y no voy a explicar todo, solo lo referente aquí a revelaciones. Bien, aquí pueden tomar entonces, si lo tienen por ahí, el anexo o el apéndice 1, que es un apéndice, es el comentario teológico del entonces cardenal Ratzinger sobre este documento en este documento que se llama El mensaje de Fátima. Okay. En el año, no me acuerdo ahora qué año fue, 2011 me parece que fue, no, 2001. En el 2001, ¿verdad? Se hizo público la tercera parte del misterio o del secreto de Fátima, ¿verdad? Y cuando se publicó, se hicieron un montón de observaciones con un montón de autores y de escritores, de cardenales, etcétera, etcétera, que hablaban del tema. Entonces, aquí está uno de ellos, ¿verdad? Y que es del cardenal Ratzinger. Lo estoy viendo ahora aquí y estoy empezando a dudar. Les he puesto aquí Congregación para el Culto Divino y ahora no estoy seguro si es la Congregación para el Culto Divino o más bien es la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿verdad? A lo mejor me he equivocado, ya les confirmaré y me corregiré después si es necesario. Bien, ¿qué es la revelación pública? Bien, he estado un poco acelerado, metemos un poco el freno. ¿Qué es la revelación pública? Pues la revelación pública es la acción reveladora de Dios que se da a conocer a sí mismo y su plan de salvación o, como decíamos, economía de salvación, ¿ok? Y que va destinada a toda la humanidad. Esa revelación, esa acción reveladora de Dios, nuestro Señor, va destinada a toda la humanidad y que está contenida en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y hemos dicho que esa revelación pública, esa transmisión de Dios es no solo una transmisión de conocimiento. Dios, nuestro Señor, no solo nos manda conocimientos para nuestra inteligencia, es una transmisión que es un proceso y que el proceso culmina en una persona. No solo en unos conocimientos, sino en una persona. Es Jesús. Jesús se va revelando, por así decir, como si tuviera un montón de velos, eso es revelar, y va quitando esos velos, ¿ok? Dios va quitando esos velos hasta que aparece una persona. No solo aparece conocimientos.
La fe católica no son conocimientos sobre Dios. Claro que sí hay un contenido de conocimientos, pero lo fundamental de la revelación es una persona, es Dios que se manifiesta a sí mismo, Dios que nos enseña sobre Él mismo, Dios que se revela a sí mismo. Bien, la revelación pública termina en Jesús. La revelación pública termina en Jesús. Dios no tiene nada más que mostrarnos ya. La revelación pública, Cristo, Jesús, es el culmen de la revelación, es la palabra de Dios, es Dios que se revela completamente. No hay más, no hay que esperar una nueva revelación. Todo lo que viene después es comprensión de lo que ya nos ha revelado. ¿Ok? Comprensión de aquello que ya se nos ha revelado. Bien, con el transcurso de los siglos vamos comprendiendo un poquito mejor. Hombre, eso es lógico. Si estamos estudiando y estudiando la palabra y nos quedamos siempre en el mismo nivel, quiere decir que no estamos profundizando o que no la estamos estudiando bien. Bien, hay tres aspectos o tres tipos de caminos para comprender un poquito mejor la palabra de Dios. El primero es la reflexión y el estudio, lo que llamamos la teología. El segundo es el camino del Espíritu, a través de la oración y de la contemplación. A través de la oración y de la contemplación vamos entendiendo mejor la revelación. No le vamos añadiendo nada a la revelación, pero sí le vamos dando luz. ¿Ok? Le vamos dando luz. Y el tercer camino para comprender y para crecer en la comprensión de la revelación es el magisterio de la Iglesia, o sea, la enseñanza de los pastores autorizados. Bien, la Iglesia justamente es la depositaria de la revelación. ¿Ok? Bien. Y la revelación, y con eso concluyo, la revelación pública exige nuestra fe, exige la fe del creyente. No podemos decir, yo no creo eso. Algo que es parte de la revelación pública y que ha sido no autoritariamente, sino autorizadamente enseñado por la Iglesia, es algo que estoy obligado a creer. Cualquier creyente está obligado a creer, ya sea de magisterio extraordinario, con un dogma, ya sea de magisterio ordinario. Estoy obligado a creer. ¿Sí? Y esto es bien importante y bien interesante. Hay veces que sin quererlo, porque estoy seguro que es sin quererlo, pero nos alejamos de la revelación y no prestamos fe a la revelación. Y seguimos costumbres humanas. No sé, si hay un documento de la Iglesia, por ejemplo, esto es un tema un poco controversial, lo siento, ¿verdad? Pero si hay un documento y hay un documento oficial de la Iglesia, 1 y 2 y 3, que dice, por ejemplo, está permitido a los fieles que reciban la comunión en la mano o en la boca, que reciban la comunión o de rodillas o de pie. Entonces, si una persona dice, no, está mal recibirlo en la mano, o no, está mal recibirlo de rodillas, o no, está mal recibirlo en la boca, pues es parte, es una disciplina, claro, esto es una disciplina, pero es enseñanza de la Iglesia. Entonces, me estoy apartando de la enseñanza de la Iglesia y la revelación exige de nosotros la fe. Exige de nosotros la fe, también en detalles tan pequeños como ese, pero exige de nosotros la fe. Y muchas veces nos aferramos a nuestro punto de vista, nos aferramos a lo que yo pienso, nos aferramos a una tradición, no a la tradición, a una tradición que sea por lo que sea, por las opiniones que yo me he hecho, me parece a mí mejor. Para dar el asentimiento de tu fe, estudia y conoce bien lo que enseña la Iglesia. Y adhiérete a eso, no te adhieras a otras cosas. No te adhieras a lo que escuchas por aquí o lo que escuchas por allá, a lo que a ti te da emoción, a lo que tú piensas que es mejor o más respetuoso o más grandioso. Da la obediencia de tu fe, como debe darse, a la revelación. Bien, las revelaciones privadas. Vamos a hablar de las revelaciones privadas en general. Bien, una revelación privada son visiones, son revelaciones, son apariciones, son locuciones, etcétera, etcétera, que se han tenido después de haber terminado el Nuevo Testamento.
Normalmente se suele decir que en el año 99 fue cuando terminó de escribirse el Nuevo Testamento, ¿verdad? El último libro, el Apocalipsis, allá en la isla de Patmos, con Juan, y después de eso no hay nada, no se agrega nada al contenido de nuestra fe. No quiere decir que la fe es antigua y que siempre tenemos que estar mirando hacia atrás en nuestra fe, no. La fe, como hemos dicho también, poco a poco la vamos comprendiendo más y alcanzando riquezas de la fe. Pero la revelación pública terminó con el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, cualquier visión, cualquier revelación, cualquier sueño, cualquier aparición, cualquier cosa, ya es parte de la revelación privada. ¿Sí? Esta revelación no completa la revelación de Cristo, no añade algo a la revelación de Cristo. Cristo ya lo ha dicho todo. Cualquier tipo de revelación, por más espectacular que sea, cuando se apareció el Sagrado Corazón, con la devoción al Sagrado Corazón, vino a añadir algo, no vino a añadir absolutamente nada a la revelación. Cuando la Divina Misericordia y la devoción a la Divina Misericordia, eso ha venido a añadir algo, no vino a añadir absolutamente nada a la revelación. Lo que Cristo había dicho ya estaba dicho. Nos ayuda, y eso es un poquito, nos ayuda a conocer algo, no a conocer, sino a comprender, nos da luz sobre algún elemento de la revelación pública, pero no añade nada. Y el tercer punto, y aquí tuve que poner citas porque yo creo que si me escuchan van a decir, uy, eso es lo que piensa el Padre. Bueno, pues por eso puse citas, ¿verdad? Dice, las revelaciones privadas no exigen un asentimiento de la fe católica, sino solamente de fe humana. ¿Okay? Según las reglas de prudencia que nos la presentan como probables y piadosamente creíbles. Esto, vean la referencia del Papa Benedicto XV. ¿Okay? Y algo semejante dice el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Las revelaciones privadas son una ayuda para la fe, aunque no es obligatorio usarlas. ¿Okay? No es obligatorio usarlas, ¿ok? Y no exige, esto es importante, no exige fe sobrenatural, no exige la virtud sobrenatural de la fe. Yo no acepto la revelación, no sé, de la Virgen de Guadalupe, yo no acepto la revelación de la Virgen de Fátima, yo no acepto la aparición de Lourdes, yo no acepto la aparición del Sagrado Corazón con fe sobrenatural, la acepto con fe humana. Creo humanamente que aquella aparición es cierta. No presto mi fe sobrenatural, la virtud sobrenatural de la fe. Sería bueno dar otro curso, ¿verdad?, de teología sobre virtudes teologales y virtudes humanas. ¿Okay? Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Son infundidas por Dios. La virtud de la fe y la esperanza y la caridad. Con la fe creemos divinamente en la revelación. Con la fe creemos. Si Pepito a mí me dice, ¿sabes qué? El otro día vi por la calle a Juanito, yo le creo, pero no le creo con fe sobrenatural, no le creo con fe teológica, le creo con fe humana, me fío de lo que él dice. La Iglesia nos pide que las apariciones las creamos simplemente con fe humana, no necesitamos creerlas con fe teologal. No lo digo yo, no lo digo yo. ¿Okay? Si quieren también vean esa parte en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es la fe de la Iglesia. ¿Okay? Bien. Y no es obligatorio usarlas. Aquella persona que no quiera usar una revelación, y muchas ni las usamos porque ni las conocemos, muchos de nosotros no conocemos esta aparición o la otra aparición de allá o la otra aparición de allá. Entonces, cuando alguien te viene a decir, oye, tú tienes que tener esta devoción porque la Virgen se apareció aquí y dijo que no sé qué y no sé cuánto, tú puedes, o por supuesto, puedes recibirla con alegría y decir, claro que sí, y además está aprobada por la Iglesia, pues yo me fío con fe humana. Y la sigo. Si tú no quieres seguir esa devoción y a ti no te produce mucha devoción justamente o algo, no estás yendo contra la fe divina, ¿sí? No estás yendo contra la Iglesia, no estás yendo. Porque las revelaciones privadas, ¿verdad? Necesitamos acercarnos con fe humana y no es obligatorio usarlas. El Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 14. Bien.
Las revelaciones privadas principalmente están dirigidas a las personas que reciben la revelación. ¿Ok? Es para el bien y provecho, normalmente, para el bien y provecho de las personas que reciben esa revelación. Muchas veces las revelaciones privadas tienen un mensaje para más personas, pero el objeto principal es para el bien espiritual de esa persona. ¿Ok? Bien. Cualquier revelación privada, el criterio de verdad y de valor que tiene una revelación privada es su orientación a Cristo, si me lleva a Cristo, si me lleva a comprender, a entender, a amar, a acercarme y a compenetrarme con Cristo, con el misterio de Cristo, con Jesús. Bien, las revelaciones privadas casi siempre provienen de la piedad popular. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del culto, que había un culto privado y un culto público, que el culto público le llamamos liturgia y el culto privado le llamábamos devoción? ¿Ok? Pues normalmente las revelaciones privadas vienen dentro de la devoción, de la piedad popular, ¿ok? Del culto privado. Pero muchas veces estas devociones y estas apariciones saltan del culto privado y llegan al culto público. Y es cuando se incorporan al culto público, cuando se hacen fiestas que nacen de una revelación, fiestas que nacen de una aparición, la fiesta del Sagrado Corazón, ¿okay? La fiesta de la Divina Misericordia, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pasan del culto privado al culto público. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos decir? Pues por último, las revelaciones privadas son posibles. Por supuesto que las revelaciones privadas son posibles. Ya lo decía San Pablo en la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Que podemos y debemos estar abiertos al Espíritu, que no podemos apagar el Espíritu. El Espíritu fluye y viene de muchas maneras. Y actúa en nosotros de muchas maneras. Y con el Espíritu tenemos que saber discernir. Bien. Voy a explicar un poquito, muy brevemente, un poquito de la estructura antropológica de las revelaciones privadas. Otro curso más, antropología cristiana, ¿verdad? Pero bueno, aquí es muy breve, había un aspecto muy concreto de más o menos cómo funciona, porque a veces tenemos conceptos que no son del todo correctos, ¿verdad? Y de nuevo, no lo digo yo, pueden ir referencia al documento que ya les dije, el comentario teológico sobre el mensaje de Fátima, escrito por Benedicto XVI. Bien, estructura antropológica de las revelaciones y apariciones. Aquí lo siento si alguna persona se queda un poco decepcionada, pero bueno, voy a explicarles porque creo que podemos explicar bien. Hay tres tipos de visiones. No voy a hablar ahora de locuciones, no voy a hablar de fenómenos místicos, eso tendríamos que hacer otro curso sobre teología ascética, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo. Pero en las visiones hay como tres tipos de visiones. Está la visión natural de una cosa. Yo veo una casa, yo veo una columna y voy, toc, 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 y la toco y es una columna. Veo una madera o un podium, aquí está, lo veo y digo, aquí está, es un podium. Eso es lo que llamamos la visión externa, la visión corpórea o la visión sensible. La puedo percibir por los sentidos, con mi tacto, la puedo oler, ¿verdad? Y la puedo tocar, la puedo ver, la podría gozar, en algunos casos hay olores, ¿verdad?, etcétera, olores hermosos de rosas, etcétera. Bien, esos son visiones sensibles. Tengo que decirle que la mayoría de las apariciones no entran dentro de este tipo. Casi ninguna de las apariciones son sensibles. Bien, existe otro tipo de visión que llamamos la percepción interior o la visión imaginativa. Bien, vamos a intentar explicarla, pero la mayoría de las apariciones entran aquí. ¿Okay? La mayoría de las apariciones entran aquí. Son visiones interiores, ¿okay? o visiones imaginativas. No es que sean imaginaciones de las personas. Voy a intentar explicarlo a ver si puedo. Y la tercera son visiones intelectuales o visión espiritual. O sea, no ve
interiormente no hay imaginaciones de objetos ni nada, son conceptos intelectuales directamente. Esos normalmente están en las últimas etapas de la vida unitiva con Dios nuestro Señor, en los grados de misticismo elevado, ¿verdad? Santos y santos que han llegado a niveles muy elevados. Bien. Como digo y como dice el documento del que estamos haciendo referencia, la mayoría de los videntes tienen visiones interiores. Por eso mismo, cuando por ejemplo los 3 pastorcitos estaban y con toda una multitud enorme, solo ellos veían a la Virgen y el resto de las personas no lo veía porque no era una visión material, no era una visión sensible, sino que era una visión interior. Una visión que llamamos imaginativa, ¿verdad? Visión interior no quiere decir que era pura fantasía o es pura fantasía o imaginación subjetiva, no. El vidente, y quiero leerlo porque está muy bien explicado, el vidente experimenta algo real y suprasensible, que está por encima de los sentidos, ¿ok? Ve algo que no se ve con los sentidos exteriores. Él ve algo, percibe algo real que no se puede ver con los sentidos exteriores, que no se puede tocar. Y por eso cuando están los 3 pastorcillos y está toda la multitud no ve porque no es una visión sensible. Bien, ve algo, ¿ok? Ve algo no visible con los sentidos, ve algo, ¿ok? Con el alma. Y ve con el alma verdaderamente objetos, aunque no pertenecen a nuestro habitual mundo sensible. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Porque yo no lo entiendo del todo, no es tan fácil para mí entenderlo, ¿verdad? Pero la mayoría de las apariciones de la Virgen, del Sagrado Corazón, de los santos, son de este tipo. ¿Sí? Nosotros pensábamos que eran, la mayoría de nosotros yo creo que pensábamos que eran visiones sensibles, que ahí estaba el cuerpo del santo. No, normalmente no. ¿Ok? Pensaba que era el cuerpo de Jesucristo que estaba ahí. Normalmente no. La mayoría, incluso de las aprobadas, ¿ok? No hay una visión sensible. Son visiones imaginativas, visiones interiores, reales, no son, intento explicar, no son imaginaciones, ¿ok? Subjetivas de la persona, no, son objetos reales, pero vistos con sentidos interiores, ¿ok? Bien, para ello, estamos en la página 70, en el penúltimo párrafo, para ello se requiere el vidente requiere tener una vigilancia interior de su corazón, tiene que tener un corazón puro, vigilante, silencioso. Una persona que normalmente está aturdida y con un montón de cosas, olvídate, no vas a tener una visión nunca, Lo que piensas que viste es que te comiste 8 quesadillas por la noche, ¿ok? Entonces eso no es una visión, esos son estragos del dolor de estómago, ¿verdad? Para tener una visión se requiere un alma poco alterada, o sea, poco cambiada. Se requiere una persona con una capacidad de percepción poco deteriorada. Una capacidad de percepción poco deteriorada. Tú y yo, la mayoría de nosotros, discúlpenme, pero la mayoría de nosotros tenemos nuestra capacidad de percepción sumamente deteriorada. Con tantas imágenes, con tanta televisión, con tantas cosas, es prácticamente imposible que nosotros podamos tener una visión. Porque nuestra capacidad de percepción ya está muy deteriorada. Y sobre todo también nuestra alma ya está también muy alterada. Por eso la mayoría de las visiones, la mayoría de las apariciones son a niños que tienen su alma poco alterada, ¿sí? Y que tienen un sentido de percepción todavía que no se ha deteriorado. Son a gente sencilla, humilde, que no ha trocado, tronchado o retorcido la capacidad de percepción. En nuestro mundo actual es muy difícil que se dé una aparición,
muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay receptores para esa aparición. No es que no haya posibilidad, hay posibilidad, pero hay muy pocos receptores. Normalmente esos receptores, pues a lo mejor los encontramos en los conventos de clausura, donde están esas hermanitas solamente rezando con su alma en paz, con su alma tranquila, sin invasión de múltiples imágenes. Es un alma poco alterada. Bien. A ti y a mí, por lo menos a mí, no sé a ti porque no te conozco, pero por lo menos a mí, mi alma yo creo que se me ha alterado ya bastante, ¿verdad? En estos 50 años de vida, 51, no te quites años, Roberto, 51, ¿verdad? En estos 51 años de vida, pues mi alma se ha alterado y mi capacidad de percepción se ha alterado. Bien, así es que no creo que vaya a tener una visión del Señor. Insisto, la mayoría de las visiones son de este tipo. Y la mayoría de las apariciones son de este tipo. Jesús, la Virgen, los santos sí están realmente ahí, pero percibidos por sentidos interiores. Y es tan vivo y tienen tan poco alterada su capacidad de percepción y tan poco alterada su alma, estas personas, que los perciben, logran percibirlos pues como si los percibieran en una visión directa, en una visión material y sensible. ¿Ok? Bien. Y el tercer tipo que decíamos de las visiones intelectuales, intelectivas, visiones espirituales, pues eso ya es para almas todavía menos alteradas. Son dones de Dios muchísimo más grandes, pero necesitan. O sea, los dones de Dios puede hacer lo que quiera, pero normalmente Dios, nuestro Señor, sirve en el recipiente que le presentan. Si tú le presentas un alma alterada, si le presentas un alma totalmente desfigurada, es muy difícil que él pueda hacer algunas cosas contigo. ¿Okay? Hay un principio en latín que dice quid recipitur ad modum recipientis recipitur. ¿Okay? Lo que se recibe según sea el recipiente. Si el recipiente es así de chiquito, pues tú vas a recibir esto. Aunque le eches mucho, aunque Dios eche con abundancia, tú vas a recibir esto, hasta aquí. Si tú entras con un recipiente así de grande, con un alma súper limpia, con un alma súper sencilla, con un alma súper humilde, con un alma que está acostumbrada a la meditación, al silencio, a la contemplación, a las cosas de Dios, Dios puede llenar aquello. Si tú o yo nos presentamos en la oración con un alma distraída, despistada, alterada por angustias, por un montón de sensaciones y de cosas, nuestra alma está bastante arrugadita y empequeñecida. Dios la llenará, pero solo en esa capacidad. Quid recipitur, ad modum recipientis recipitur, ¿verdad? Lo que se recibe según sea el envase que le ponemos. Bien. Entonces, en este sentido, los videntes son copartícipes de la visión, ¿sí? Son copartícipes y van a ver, como no es una visión material, los elementos de la visión van a estar adaptados a sus conocimientos, a sus experiencias, hasta donde les llega. ¿Okay? En ese sentido son copartícipes. ¿Okay? El vidente ve con sus concretas posibilidades y con sus concretas modalidades. Cuando Dios nuestro Señor se le presentaba a un profeta o a un autor sagrado del Antiguo Testamento, ¿verdad? Si ese autor sagrado tenía faltas de ortografía, por así decir, no sabía escribir muy bien, pues cuando escribe con faltas de ortografía. ¿Okay? Escribe con faltas. Para que entienda, ¿verdad? Escribe con faltas de ortografía. Si Dios nuestro Señor le habla sobre la creación del mundo, el escritor sagrado, el agiógrafo, va a recibir esa revelación según sus propios conceptos y nos va a explicar la creación en el Génesis con los conceptos semíticos que tenía. Con un mundo plano, en unos cimientos, con un mar abajo, con una bóveda, con otro mar arriba, con los conceptos que tenía. En ese sentido, el vidente o el agiógrafo es copartícipe de la revelación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me explico? Espero que sí. Bien. Criterios. ¿Qué criterios tenemos para... Página 71. ¿Qué criterio tenemos para juzgar apariciones? Váyanse al apéndice 2 y 3, ¿ok? Sobre todo al 2.
concretamente al 2, que es un documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe de 1978, ¿verdad? Sobre normas, dice, se llama así, normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones. Ahí son las normas que nos dan. Y esto el tiempo se va. Esto es para apariciones, esto es para locuciones y esto es en general, estas normas se pueden aplicar en general para cualquier tipo y fenómeno extraordinario. Sí, Padre, yo creo que he tenido una inspiración del Espíritu Santo. Bueno, estos criterios nos pueden ayudar un poquito. Sí, Padre, a veces me vienen, como les dije ayer, soy encargado de la región carismática y no sé, a veces piensan que yo soy exorcista. Yo no soy exorcista, ¿ok? No tengo permiso del arzobispo de hacer exorcismos, pero a veces me mandan casos de personas que creen que están endemoniadas, ¿no? Y muchas veces vienen y la persona me dice, Padre, traigo un bicho dentro, así me dicen, o Padre, traigo un demonio dentro, sáquemelo, hágame una oración poderosa y sáquemelo. Y claro, yo inmediatamente yo no empiezo, oh Señor, envía desde el cielo, sal de... No, por supuesto que no, hablo con la persona. A mí se me hace lo más lógico y elemental, tener primero un poco de conocimiento y de discernimiento. Yo no tengo el don de conocimiento de las mentes de las personas ni de conocimiento del alma de las personas. Soy muy sencillo y muy normalito y creo que muy pocas personas tienen ese don. Y cuando una persona en un grupo de oración o quien sea, viene alguien que dice que tiene un espíritu y empieza a imponerle las manos y a pedir que salga el demonio, ¡ay, qué mal! Para mí eso está muy mal. Primero, sé serio, haz un diagnóstico. Haz un análisis. Es como si tú vas al doctor. ¡Ay, doctor! Me duele aquí. Primera cita. ¡Ay, doctor! Me duele aquí. ¿No será que tengo cáncer? Y el doctor te dice, ¡oh, cáncer! ¡Túmbate! ¡Quimioterapia! ¡Más quimioterapia! Oye, primero haz un análisis. Ok, primero analízale, porque un doctor que te hace eso, lo único que te puede hacer es más daño. A lo mejor no tenías nada, a lo mejor era un catarro que tenías o tenías un pequeño dolor muscular o algo así. Hay que hacer una buena evaluación, hay que tener un buen discernimiento, porque si no se hacen imprudencias que pueden ser peores. Bien, algunos criterios. Primero, sobre el juicio. Normalmente la Iglesia concluía las investigaciones sobre apariciones con dos tipos de respuestas. Hacía un estudio sobre la presunta aparición y había dos respuestas. El asunto principal para una aparición es decir, ¿esta aparición es de origen divino o no? Esta cosa no es de origen divino, no tiene un origen sobrenatural. Y llegaban a la conclusión, después de hacer los estudios, una investigación seria, etcétera, etcétera, se llegaba a la conclusión de constat de suprenaturalitate. Consta que su origen es sobrenatural. O se llegaba a la conclusión de constat de non suprenaturalitate. Consta que su origen no es sobrenatural. A veces también me vienen personas con fotos, ¿no? ¡Ay, Padre, mire esta foto! ¿Qué ve aquí? Bueno, pues ve una foto. ¡Ay, Padre, pero qué más ve! Bueno, ve unos rayos de sol así muy... ¡Ay, Padre, pero no ve a la Virgen! Ok, no veo a la Virgen. Puedo ver una silueta que parece de la Virgen, pero yo, porque sé a dónde va la persona, por supuesto que yo desde el inicio veo una silueta y sé lo que me quiere preguntar. Pero yo no le puedo decir, ¡ay, sí es la Virgen que se te apareció! Te hizo un milagro. No, yo no te puedo engañar de esa manera. No te puedo tomar el pelo de esa manera. No puedo decirte que esa foto es de origen sobrenatural. No te lo puedo decir. Acabamos de decir que cualquier revelación o cualquier acto extraordinario y sobrenatural, Dios nos lo hace para explicar un poquito más y darnos a conocer un poquito más su revelación. La foto aquella, pues no creo que Dios haya querido para que conozcamos más la revelación. No creo. Es una foto, una hermosa coincidencia que le podemos llamar providencia y que es una intervención natural y que a través de esa intervención natural Dios te habla a ti. ¡Bravo! Eso sí lo creo.
Pero yo no puedo decir que esa foto o que la tortilla que salió después del microondas con una imagen de la Virgen es de origen sobrenatural. Yo no te lo puedo decir porque te estaría engañando, te estaría tomando el pelo. Puedo decir que es origen natural, es una coincidencia o algo así, y que Dios aprovecha para decirte algo a través de una cosa natural. Claro que sí. Y que tú sientes que Dios te quiere decir algo a través de eso que tiene un origen natural. Claro que sí, eso sí lo creo. Sí lo creo firmemente. Que Dios te pueda hablar a través de una cosa natural, claro que lo creo. Pero decir que eso tiene origen sobrenatural, estaríamos en cierto sentido yendo contra el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Y ver en todas las cosas, una intervención sobrenatural de Dios. Las intervenciones sobrenaturales de Dios son de por sí, y es la definición de milagro, son de por sí extraordinarias. Cuando vemos intervenciones sobrenaturales de Dios en todas partes, pues no. Hombre, yo en la mañana me levanto y veo la intervención de Dios que me ha dado la vida, pero es una intervención natural de Dios, también a través de lo natural, porque somos naturales, a través de lo natural puedo encontrarme con Dios. Bien, sigo. Bien, entonces se llegan a esos dos juicios. ¿Esto tiene un origen sobrenatural o esto definitivamente no tiene un origen sobrenatural? Estos juicios, basado en estos juicios, el ordinario del lugar, normalmente el ordinario del lugar es el obispo, puede permitir o prohibir el culto público o algunas formas de devoción. Después de haber hecho una investigación, el ordinario del lugar dice, bien, hemos llegado a la conclusión de que es sobrenatural y puedo permitir el culto. O hemos llegado a la conclusión de que no es sobrenatural, aquí no puede haber culto público y no puede haber ningún tipo de devoción. Eso lo tiene que decidir el ordinario del lugar. No lo decide un padrecito al que yo consulto, ni lo decido yo, lo decide el ordinario del lugar. Y el ordinario del lugar, en un lugar, es el obispo. Es el obispo. Bien. Compete a la autoridad eclesiástica, al ordinario del lugar, ¿verdad?, juzgar sobre los hechos. Compete también permitir que haya manifestaciones públicas de culto, ¿verdad? Muchas veces el ordinario del lugar no dice, consta que tiene un origen sobrenatural, pero no dice tampoco lo otro. No dice, no consta, o consta que no tiene origen sobrenatural. Está en investigación y puede permitir, no doy un juicio final, pero permito que se tenga culto. Y eso pasa en bastantes lugares. Pasa, por ejemplo, en Medjugorje, la famosa aparición de Medjugorje. La Iglesia todavía no ha llegado a una conclusión, no ha llegado a un juicio. No ha dicho, consta que tiene un origen sobrenatural, y tampoco ha dicho, consta que no tiene un origen sobrenatural. No ha dicho. Al inicio dijo, por favor, no vaya nadie allá, no vayan pastores, ¿verdad? No se haga culto público allá. Hace ya algunos años ha dicho, incluso pueden ir pastores a ayudar a los peregrinos, etc. Y hay culto público, en varios de los lugares. Eso no quiere decir que la Iglesia ya haya dicho, es sobrenatural. No, todavía no lo ha dicho. No ha negado su origen sobrenatural, pero tampoco lo ha probado. Ha dado, como dice aquí, página 71 por la mitad, ha dado un nihil obstat, Por el momento no hay problema en que haya culto en ese lugar, Bien. Transcurrido un tiempo, puede emitir el culto definitivo. Transcurrido un tiempo puede ser 1 año, 2, 5, 10, 100, 200, 300, o muchas veces no hay ninguna definición. Muchas veces en algunas de las apariciones no hay ninguna definición. No se ha definido y la constancia de que su origen es sobrenatural, pero la Iglesia tampoco ha prohibido. Ha dejado ahí un status quo así tranquilo. ¿Sí? Pueden tener culto, ¿verdad? No nos declaramos que sea divino, ni tampoco declaramos que no es de origen divino. Tengan culto tranquilamente. Bien. Entonces, no es tan fácil, cuando a veces me dicen, ¿está aprobado o no está aprobado? Es que no, esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta, si está aprobada esta aparición o no está aprobada, porque muchas veces no está aprobada, ¿verdad? Pero sí se puede tener culto, sí han dado permiso de tener culto. ¿Sí me explico? Bueno, bien.
Criterios para juzgar el carácter sobrenatural, ¿ok? O no sobrenatural. Primero, criterios positivos, para decir, bueno, una persona dice, se me ha aparecido la Virgen. Bueno, ¿qué criterios tenemos? Primero, unos criterios positivos, ¿verdad? Certeza moral. Tenemos el individuo que dice, perdón, tenemos que tener una cierta certeza moral después de la investigación de que el investigador, la autoridad eclesial, llega a la certeza moral de que parece que sí hubo una aparición. Después de una seria investigación, tenemos una cierta certeza moral, ¿verdad? O por lo menos una probabilidad. Segundo, que las circunstancias de la aparición, ¿verdad? Que sean también positivas, ¿verdad? El sujeto que ha tenido la aparición, ¿ok? Que tenga cualidades, que sea una persona equilibrada de su cabeza, sí, que no tenga algún tipo de problema en su cabeza, por eso a veces se les hacen estudios a las personas. Segundo, que sea una persona honesta, que no sea mentiroso o engañador. Y tercero, que sea una persona dócil a lo que le pide la autoridad. Si hay estas tres cosas, bueno, es un criterio positivo que se va sumando. Hombre, va habiendo más probabilidad. Cuando no hay rectitud, cuando hay engaño, cuando no hay docilidad, no quieren obedecer lo que dice la Iglesia, o cuando hay un cierto desequilibrio, es muy fácil ya decir, pues posiblemente no hay un origen divino aquí. El elemento doctrinal, que lo que se enseña o lo que dice la aparición sea conforme a la Iglesia. También que la devoción, el culto que hay allí sea conforme a la Iglesia y que haya frutos espirituales. Criterios negativos para juzgar cuando una aparición es o no sobrenatural. Bueno, que no haya errores manifiestos sobre el hecho, que se vea algo que no coincide. No sé, hay algunas apariciones que no se ha dado la aprobación, tampoco se ha dicho que no, pero es que los videntes que había ahí no coinciden en lo que dicen. Garabandal, por ejemplo, la aparición de Garabandal. ¿Por qué no se ha aprobado nunca? Bueno, es que hay unas ciertas contradicciones. No se ha llegado definitivamente a decir constat de non sobrenaturalitatem, consta de que no tiene origen sobrenatural. No se ha llegado a decir eso, pero está en un nivel, no sé, un poquito más bajo, o sea, no se permite el culto divino, público, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, tiene que haber criterios negativos, es que aquí hay un error manifiesto sobre el hecho. Otro criterio negativo, si hay errores doctrinales o errores morales, pues también es otro criterio para juzgar. Esto no tiene un origen sobrenatural. Otro criterio, pues el afán de lucro. Si es solo para conseguir dinero, pues esto no puede venir de Dios. Cuando se mezclan esas cosas, pues obviamente que no viene de Dios nuestro Señor. O también enfermedades o tendencias psiquiátricas de las personas. ¿Cómo procede la Iglesia? Página 72. ¿Cómo procede la Iglesia en este proceso de aprobación? Bien. Primero, la autoridad eclesial tiene que saber y sabe que es su competencia y que debe atender. Cuando una persona o un grupo de personas dice, hemos tenido una aparición, hemos tenido una visión, hemos tenido un mensaje, el ordinario del lugar, la autoridad eclesial, tiene que atenderlo. ¿Okay? No puede decir, ay, váyanse por ahí. Tiene que atenderlo. Es su deber y su obligación. ¿Okay? Y también es deber y obligación intervenir para permitir o no permitir que se promueva, ¿verdad? Ese culto, se promueva esa devoción, o para decir, no, hasta aquí llegó, ¿verdad? Y esto, como hemos dicho, el permitir que haya culto, el permitir que haya visitas, el permitir que haya peregrinaciones, la Iglesia con eso no está diciendo es de origen sobrenatural, simplemente está permitiendo, porque se está haciendo un bien espiritual. Bueno, mientras haga bien espiritual y no haya ningún criterio negativo, podemos seguir viendo mientras terminamos de investigar. Bien. La autoridad eclesiástica debe intervenir cuando hay causas graves, ¿okay? Cuando hay abusos, cuando hay abusos en el culto, cuando hay desviaciones doctrinales, la Iglesia tiene que intervenir, ¿okay? Y en casos dudosos, la autoridad eclesial tiene que abstenerse de dar cualquier juicio. No se puede precipitar. Hay tiempo, podemos esperar todo el tiempo que sea. Bien, ¿quién interviene? ¿Quién es que le interviene? El ordinario. El que tiene que intervenir es el ordinario. A veces pensamos que las apariciones tiene que aprobarlas Roma. No funciona así.
No hay en Roma escribe una carta, estas apariciones están aprobadas. No, normalmente las apariciones o las presuntas apariciones es el ordinario del lugar el que da el juicio, el constat de supranaturalitate o non constat. Me estoy alargando un poquito, perdón. Y quiero terminar. Después, la conferencia episcopal, o sea, el grupo de los obispos de un país puede intervenir cuando el ordinario se lo pide o cuando el hecho ya ha pasado, o sea, ya ha pasado los límites regionales o nacionales, la conferencia episcopal puede intervenir. Y la Santa Sede también puede intervenir si se lo pide el obispo, si o un grupo de fieles lo pide, y ella puede tomar cartas en el asunto cuando ella quiera. Por ejemplo, está tomando cartas en el asunto en el hecho de Medjugorje. Todavía no ha dado una respuesta. Bien. Por último, apariciones marianas. Yo no les he puesto una lista de las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, aprobadas por el obispo, las que constan de sobrenaturalitate, etc. No lo tengo así. He visto un montón de listas en el internet y ninguna me convence. Hay metidas algunas apariciones que no tienen aprobación, no tienen el constat o no explica bien. Cuando esas listas dicen están aprobadas por la Iglesia, ¿qué quieres decir con eso? ¿Quiere decir que ha habido un proceso jurídico que ha llegado a una conclusión que dice consta de supranaturalitate? ¿O que ha habido simplemente un nihil obstat que dice todavía no tenemos un juicio pero lo dejamos? Entonces, la mayoría de las listas que he visto no me convencen, así es que no les he puesto ninguna lista. A lo mejor algún día elaboro una lista y se las mando. Bien. Lo que les puedo decir son justamente esas tres cosas sobre un hecho. En la Iglesia, sobre las apariciones marianas puede decir, por así decir, constat de sobrenaturalitate, o sea, consta de que el origen de estas apariciones es divino. ¿Ok? Es divino. O puede decir constat de non sobrenaturalitatem. Consta, después de investigar, que esto no tiene origen divino. ¿Okay? Es un engaño o es una mentira o es una imaginación y nada. O un tercero, lo que decíamos del nihil obstat, de que nada impide por el momento, es, por así decir, non constat de non supranaturalitate. No nos consta de que no tiene origen divino. Todavía no nos consta. Entonces dejamos que haya culto o como no nos consta, unos obispos dicen, como no nos consta, dejamos que haya culto mientras dé frutos espirituales. Otros obispos dicen, como no nos consta ni una cosa ni la otra, yo por el momento no quiero que haya nada. El obispo puede tomar la decisión que sea. Bien, lo dejamos aquí. Hoy vamos a hacer simplemente un Ave María, ¿verdad? Porque me he alargado un poquito más. Muchísimas gracias y que esto nos ayude a conocer un poquito. Ha sido una explicación teológica, ¿verdad? Yo sé que algunas personas estaban esperando que les dijeran esta aparición sí es, esta aparición no es. Okay, yo creo que tienen ahora criterios y elementos para poder hacer un juicio. Investiguen un poquito y ustedes mismos podrán hacer un juicio sobre cada uno de los hechos. Pero que nos ayude muchísimo a decir, María puede, por permisión de Dios, tener aparición a personas y darnos un mensaje. Y aunque estos mensajes no son parte de la revelación y no es necesario que yo los crea con fe sobrenatural, con fe como virtud teologal, hombre, si están aprobados por la Iglesia, si la Iglesia se ha dado el tiempo para probarlas y para reconocerlas, bueno, con fe humana voy a decir, yo me adhiero a esto y voy a intentar sacar el mayor provecho del mensaje que me quiere dar esta aparición. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios le bendiga y que tenga muy buenas tardes. Tenemos ahora la oración de la noche. Bendiciones.